Hola a todos, ¿cómo van? Placer estar acá con ustedes, hablando de este tema que me apasiona, que me parece espectacular porque ha sido uno de los procesos más lindos en los que hemos estado y bueno, desde Belcorp ha sido digamos que una experiencia súper enriquecedora que nos ha permitido llevar las cosas al siguiente nivel. Por lo tanto, espero que les guste, espero que lo disfruten tanto como yo y bienvenidas todas las preguntas que tengan, ¿vale? Entonces, vamos a hablar, tal como decía Cristina, de poner el consumidor realmente en el centro de la estrategia, ¿sí? Y para esto, pues obviamente hay que entender que dentro del proceso de innovación, tener al consumidor en el centro no es pensar que el consumidor únicamente tiene que darnos respuestas frente a las preguntas en el momento de evaluar un concepto. Un consumidor tiene que estar inmerso en absolutamente toda la estrategia de innovación. Y yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un contexto completamente diferente de mercado. Y como de alguna manera lo hemos visto en Belcorp, es que pasamos de New Normal que teníamos hace 3, 4 años cuando empezó todo este cambio, toda esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, a un no normal. ¿Por qué? Porque en estos momentos nos hemos tenido que reinventar y que empezar a encontrar a un consumidor que está mucho más conectado, mucho más informado, mucho más enfocado en realmente entender qué necesidades tiene. Sus necesidades están cambiando en el día a día porque desafortunadamente hay muchos cambios alrededor. Tenemos gobiernos de izquierda, tenemos ahorita viruela del mono, COVID a veces aparece, a veces desaparece, inflaciones galopantes. Todas esas cosas hacen que el consumidor que tengamos alrededor sea un consumidor mucho más exigente, mucho más precavido a la hora de tomar una decisión y que realmente en cuestiones de semanas y meses veamos tendencias que antes duraban 10 años en llegar, ya aterrizadas aquí al mercado latinoamericano. Entonces, es algo que tenemos que tener siempre presente en el momento de innovar. No nos podemos quedar quietos y tenemos que entender que todos estos contextos generales y externos han exigido que nosotros como compañías nos tengamos que adaptar a un proceso mucho más rápido, mucho más exigente, donde realmente tengamos al consumidor en el centro, entendiendo realmente a través de redes sociales, a través de fuentes de información diferentes, qué es lo que realmente necesita, ¿sí? Y hemos visto cambios espectaculares. Categorías como tratamiento facial, que antes eran categorías emergentes, con un crecimiento interesante. Estamos viendo que ahorita, después de pandemia, con todo lo que tuvieron que vivir los consumidores, con el tema del tapabocas, con estar encerrados en la casa, con los cambios, digamos, que hemos tenido como seres humanos, empiezan a tener realmente una interacción diferente con esta categoría y estamos viendo crecimientos de más de doble dígito, de doble dígito, en este caso, crecimientos gigantes que nos han hecho cambiar las prioridades que tenemos como compañía y empezar a adaptarnos, lo cual nos ha hecho ser mucho más asertivos a la hora de tomar las decisiones, entender realmente que estos cambios se están dando, ¿vale? Y para dar estos cambios hay que entender que las expectativas del consumidor cambiaron. Eh, el Harvard Business Review, una persona que sabe bastante del tema, que es Clayton Christensen, habla que hay más de 30.000 productos al año lanzados y de esos 30.000, únicamente el 95% de estos lanzamientos, o únicamente, perdón, el 5% de estos lanzamientos realmente funcionan, ¿sí? El mismo Jack Truck dice, el consumidor tiene 150 productos en su canasta que realmente no cambia y que ya es una compra automática. Llegar nosotros a traer un nuevo producto, a lanzar un nuevo producto y que la gente realmente se vincule con este producto, se hace difícil cuando realmente las compras se están volviendo más automáticas, cuando tenemos diferentes canales que realmente afectan esta forma de compromiso que tiene el consumidor y que cada vez es digamos que más automático en algunas categorías, ¿sí? En Belcom nos ha tocado adaptarnos a esta nueva necesidad a través, como les decía, de entender redes sociales, entender comportamientos a través de estudios de mercado,
entender comportamientos de compra, hablar con nuestras consultoras, con el canal para identificar rápidamente estos cambios o estas nuevas necesidades que se han desarrollado en el tiempo y que han hecho que el desarrollo y la evolución de nuestro proceso de innovación tenga que adaptarse, ¿sí? Nosotros evaluamos cualquier cosa que tengamos desde innovación con un equipo multifuncional completo. No estamos hablando solamente de la persona de research o de la persona de marketing. Es un equipo multifuncional donde el químico, el de envases, las personas de research y de marketing, incluso las personas de finanzas empiezan a involucrarse en el proyecto desde el inicio, precisamente para poderle dar vida a un producto que sí esté adaptado a las necesidades del consumidor y que todos estemos alineados con cuáles son las necesidades que estamos cubriendo. Esto ha hecho pues que obviamente en el transcurso del día a día de nuestra labor hayamos evaluado más de 180 productos, hemos lanzado más de 110 productos al año, lo cual ha hecho que obviamente crezcamos como compañía, entendiendo realmente que el consumidor tiene unas necesidades y unas visiones diferentes de ciertas categorías, lo cual ha hecho pues que logremos realmente adaptarnos a esto, ¿sí? Y bueno, hablando un poquito de este proceso, y si lo ven aquí, es un proceso muy simple, es un proceso que tiene 8 pasos, en el cual el consumidor está inmerso en cada uno de los pasos, no solamente desde data, y esto es bien importante. Muchas veces entendemos en las compañías que el proceso de investigación es un proceso estático, y este tiene que ser un proceso dinámico, donde todo el equipo de multifuncional esté presente, donde dentro del proceso entendamos que los diferentes hitos que estamos teniendo van fortaleciendo ese producto, pero que es un ongoing, que es un proceso que en el día a día va cambiando, va migrando, vamos encontrando nuevas perspectivas que hacen que el producto realmente se empiece a robustecer y que este ir y venir con pruebas y errores, nos hace aprender cada vez más y nos hace estar súper alineados a lo que el consumidor realmente está buscando, ¿vale? A través de esto, ¿qué hemos encontrado? Realmente en Belcor hemos desarrollado una fórmula que nos ha funcionado perfectamente. Y aquí no lo quiero ver como un tema de normas o reglas que debamos seguir en el proceso de generación de innovación y de testeo de innovación. Quiero verlo y quiero que ustedes lo vean como algo que realmente está alineado a consejos claves que uno debería tener en todo el proceso de innovación. ¿Listo? Como les digo, hacer 110 lanzamientos al año, 180 evaluaciones de concepto y demás, nos ha permitido recopilar mucha información que al final hemos compilado en estos nuevos aprendizajes que espero se disfruten completamente y que los utilicen en su día a día, ¿vale? Y vamos a empezar con el primero. Y el primero es, credibilidad es el rey, ¿sí? Y aquí no quiero que se confundan. Cuando hablo de credibilidad es el rey, no quiere decir que esté dejando a un lado la parte de innovación, la parte de tener un diferencial claro en mi producto, la parte de entender realmente que el producto tiene que ser diferente, tiene que tener una credibilidad asociada a un beneficio clave que esté respondiendo a una necesidad del consumidor. Sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta en la mayoría de testeos es que podemos tener el producto más diferencial de todos, con un beneficio espectacular, pero si el consumidor no lo cree, no lo compra. Y esto yo creo que es una de las cosas que tenemos que tener siempre en la cabeza. El consumidor tiene que tener claridad que el producto que está evaluando en este caso es un producto que responde a una necesidad clara, pero que tiene un reason to believe que hace que el producto el producto realmente pueda existir. Entonces, no podemos dejar a un lado el hecho de tener simplemente una buena idea. En la redacción del concepto tenemos que ser completamente claros en lo que el consumidor realmente va a obtener. ¿Cuáles son esos ingredientes claves que hacen que mi producto realmente exista? Aquí la frase de confunde y vencerás no funciona. No podemos garantizar que el consumidor realmente va a entender lo que le estamos dando
si no tenemos claridad y somos totalmente veraces en lo que le estamos contando al consumidor. Muchas veces nos enfocamos en entender el concepto con un resto de tecnicismos y de explicaciones tecnológicas que al final lo que hacen es enredar al consumidor. A él lo que le interesa saber es, ¿mi producto funciona, sí o no? ¿Y a través de qué? Y es a través de qué tengo que entenderlo como consumidor para poder creer en eso, ¿vale? El otro punto que tenemos que tener en cuenta de manera clara al momento de evaluar un concepto es que la identificación empieza a ser bien importante. No todos los productos son para todos los consumidores. Y esto es bien, bien importante. A pesar de que lo que tenemos que evaluar en un contexto amplio, que los consumidores realmente entiendan que es un producto de consumo masivo, hay que ver que desde el primer momento el consumidor se siente identificado. Entonces hay que hablarle en sus palabras, de la forma como nosotros vemos el producto como tal. ¿Listo? Ese es el primer punto. Ahora vamos al segundo. No podemos testear productos pensando en algo lineal. El proceso de innovación, como les contaba, es cíclico y quiere decir que en ese proceso cíclico el consumidor tiene que estar presente. Y ojo, no estoy diciendo que el consumidor les vaya a dar ese big aha. Recordemos que los insights aparecen en su día a día, en sus comportamientos, en sus actitudes, en su cultura, etcétera, etcétera. Sin embargo, el tener el consumidor en el momento de crear el concepto, ya teniendo la idea, ya teniendo claridad hacia dónde vamos, poderle preguntar, nos hace identificar cosas que probablemente desde nuestro rol de marketeros no estamos viendo. ¿Por qué? Porque estamos tan inmersos en nuestras categorías que para nosotros se vuelve obvio y claro ciertas características que de pronto para el consumidor no lo son. Entonces, el poder estar con el consumidor, co-creando con él y haciendo el proceso cíclico, tratando de explicar realmente lo importante, enfocándonos en las tres variables más claras. ¿Qué está tratando de resolver mi producto? ¿De qué se trata? ¿Cómo de alguna manera lo tengo que percibir? ¿Y por qué debo creer en él? Vamos a lograr que el consumidor realmente nos dé inputs claros y nos permita llegar a un concepto ganador desde el inicio y una idea que realmente al momento de lanzarla tenga éxito en el mercado. Entonces, si entendemos muy bien cuál es ese POD, ese diferencial del producto, y lo podemos establecer en un concepto junto con el consumidor, vamos a ser exitosos antes de la evaluación y vamos a garantizar que ese producto no se va a morir en el intento del proceso del paso a paso que vivimos en el tema de innovación, ¿vale? Otro punto que tenemos que tener en cuenta y que es bien importante es el hecho de pensar simple, ¿sí? A veces se nos olvida desarrollando innovaciones que, como les digo, sabemos de todo, porque pues estamos en la categoría, sabemos que el tratamiento facial tiene ciertos ingredientes y ciertas cosas y ciertos procesos químicos, y empezamos a complejizar los conceptos de tal manera que hace que de alguna manera el consumidor cuando lo lea no entienda nada. Y esto muchas veces termina traducido en la publicidad, lo cual es peor. Entonces son lanzamientos que al final terminan sin un vínculo real con el consumidor, porque el consumidor simplemente no los entiende, no entiende por qué realmente está pasando o no está pasando. Y aquí me quiero referir a un ejemplo que escuché en alguna conferencia que estuve precisamente de un publicista peruano que se llama Humberto Polar, el cual admiro mucho, que decía algo que es totalmente cierto. Él preguntaba a la audiencia, básicamente, ¿qué pasaría si yo lanzo en esos momentos, le lanzo a ustedes, a cada uno de ustedes, 10 pelotas? ¿Cuántas creen ustedes que agarraría cada persona? La realidad es que de las 10 pelotas, y él lo explicaba muy bien, de las 10 pelotas, apenas uno podría agarrar una o dos, o incluso de tantas pelotas puede que no agarremos ninguna. Y explicaba eso pensando un poquito en la dificultad que tenemos en la publicidad para poder explicar realmente lo que queremos vender. Lo mismo pasa en los conceptos. Si ustedes a un concepto lo atiborran de 8 beneficios, 4 puntos diferentes, 5 ingredientes, etcétera, 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 vamos a hacer una carta gigante de muchas cosas que al consumidor
al final no se va a llevar nada. Va a leer muchísima información, pero realmente no va a entender el por qué o cuál es el diferencial que hace que mi producto sea ganador. Entonces, en esto es bien importante en el momento de hacer evaluación de innovación, pensar simple, entender realmente que lo que tenemos enfrente sea un producto que sea claro para el consumidor y que esté escrito en el lenguaje de él, que realmente esté conectando a las necesidades que él tiene, ¿sí? Y obviamente tiene que ser interesante, tiene que ser ingenioso, tiene que ser creativo al momento de contar la historia. Muchas veces hacemos conceptos que son rígidos, son planos, son escritos como si no quisiéramos que la persona entendiera más que el beneficio puntualmente. Tenemos que ser creativos al momento de construirlo y tenemos que enganchar desde el inicio. Eso es bien importante por lo que les contaba de la identificación del producto con la persona. Si nosotros esperamos a que la persona se identifique con algo totalmente técnico y estructurado, pues vamos a perder. Al final la persona lo que quiere es divertirse en el proceso y entender que lo que le estamos ofreciendo es algo positivo. Entonces, tenemos que hacer conceptos que sean claramente entendibles, que estén escritos de una forma creativa, de una forma simple, de una forma, digamos que, establecida para que cualquier persona la pueda entender. Y hay que entender algo también, y es que, según un artículo que leí hace poco en BBC News, las personas hemos perdido ya con todo el tema de digitalización y con la cantidad de información que nos bombardea, hemos perdido 4 segundos de capacidad de atención frente a las cosas que nos muestran. Quiere decir que pasamos de 15 segundos a 12 segundos. Y esto es bien importante tenerlo en cuenta porque en el momento de leer un concepto que generalmente se muestra frente a mucha información adicional, empieza a haber un desgaste de la persona. Si nosotros hacemos conceptos que de alguna manera no estén bien redactados, dando prioridad a esos beneficios, conectando emocionalmente con el consumidor, vamos a perder el foco y van a generar que el consumidor simplemente pierda el interés y no responda a cualquier cosa en el momento de preguntarle o simplemente pierde interés en el producto que le estamos mostrando y tengamos una evaluación negativa, a pesar de que tengamos un buen producto. Entonces toca ser muy claro en ese sentido y poder hacer una redacción que permita que el consumidor la entienda completamente, ¿sí? Y el otro punto que también es importante es compararnos, ¿sí? Muchas veces he visto compañías donde la evaluación que se hace de una innovación se está estableciendo a través de una norma y simplemente si sacamos 7 u 8 ya estamos bien y no nos importa el resto. Realmente tenemos que empezar a compararnos siempre. Un producto tiene que nacer con una necesidad de ganar mercado. Y ganar mercado significa que tenemos que tener un key competitor en la cabeza. ¿A quién le queremos robar el mercado? ¿Cómo vamos a hacer para que la persona que compra ese producto actualmente piense en mí, no piense en el resto? Y esto es bien importante porque nos va a permitir también setear si el producto que estamos lanzando supera o no supera las expectativas que debe tener el consumidor en ese sentido. Entonces, el hecho de evaluar ese producto en un contexto en el cual el consumidor lo entienda, que el consumidor pueda hacer la comparativa de, ok, ¿qué productos estoy utilizando en estos momentos para satisfacer esa necesidad? ¿Qué es lo que me está ofreciendo esta persona en estos momentos? ¿Qué características tiene este producto para que sean diferenciales con respecto a lo que yo utilice? Van a hacer que tengamos claridad si el producto realmente va a ser exitoso. Porque el momento de enfrentarse a la vida real, el producto en una góndola o en un catálogo o en una página web, va a empezar a competir, no solamente con productos de la competencia, incluso productos adyacentes, que vemos en la categoría de belleza muchísimo, porque son productos que al final están satisfaciendo de alguna manera las necesidades del consumidor, así sean productos naturales o caseros que las personas desarrollan, porque están inmersos en su cultura. Si nosotros entendemos eso y comparamos entendiendo que realmente tenemos que superar las expectativas de lo que la persona tiene en estos momentos en su casa, vamos a ser ganadores. Si no, vamos a tener buenos productos que probablemente las personas no van a consumir, ¿vale? Otro de los puntos importantes es encontrar el partner adecuado. Y esto es
súper importante, no se imaginan cuánto. ¿Por qué? Muchas veces hacemos conceptos espectaculares y en el momento de la evaluación hacemos un memorial de agravios de N mil preguntas, preguntándole al consumidor de todo para entender si funciona o no funciona, haciendo la experiencia súper tediosa para el consumidor, súper aburrida y muchas veces difícil de estructurar, difícil de entender, y empieza a ser uno de los factores importantes en los cuales tenemos que empezar a poner muchísima y especial atención. No todo funciona de la misma manera, no todo funciona para las mismas categorías, pero lo que tenemos que entender es que en el momento de evaluar, el producto tiene que ser totalmente claro para el consumidor y la experiencia tiene que ser divertida. En la medida que la experiencia sea divertida, el consumidor va a estar más abierto a contarnos qué cosas realmente funcionan o qué cosas no. Va a estar abierto a entender realmente qué variables dentro de mi producto están funcionando y qué variables no. Y para esto hay partners de todo calibre, de todo estilo, y nosotros tenemos que encontrar el que más funcione. Ahorita nosotros junto con Question Pro hemos desarrollado una experiencia para el consumidor que ha sido súper atractiva, súper divertida, rápida, entendible, y ha hecho que de alguna manera en el aterrizaje de todo el proceso vivamos una realidad mucho más fácil, mucho más simple, y tengamos respuestas mucho más asertivas en el proceso. Esto ha logrado que obviamente dentro de la evaluación tengamos mayor asertividad en la forma de identificar realmente qué productos deberíamos lanzar y qué productos no deberíamos lanzar, ¿sí? Y el otro punto que tenemos que tener en cuenta es que la herramienta tiene que funcionar, pero también el target tiene que funcionar, ¿sí? Y esto es bien importante. Muchas veces hacemos evaluaciones pensando en nuestro target foco. Personas de tal a tal edad con tales características. Y se nos olvida que el mundo es un poquito más amplio, que las personas, no únicamente las de nuestro target, sino muchísimas otras personas van a estar vinculadas con otros productos alrededor y en este caso pues con nuestro producto. También tenemos que entender qué pasa con el resto. He visto casos y creo que para ustedes deben también haber escuchado casos donde hay productos donde, por ejemplo, lanzamos algo para los niños, pero son los papás los que bloquean y dicen, puede que a mi hijo le guste esto, pero yo no se lo compraría. Y empieza a haber un target bloqueando realmente la compra sin nosotros tener claridad, a pesar de que el producto es espectacular y funciona a las mil maravillas. Entonces, evaluarnos en un target amplio es súper importante porque nos va a permitir ser asertivos y empezar a entender otros beneficios o empezar a entender si las cosas que estamos evaluando realmente corresponden a la realidad de lo del mercado, de lo que tenemos que definir como mercado nosotros y lo que queremos capturar, ¿sí? El otro punto a tener en cuenta es que no todo el formato, la forma como estructuramos y evaluamos la innovación es igual para todas las categorías, ¿sí? Y tenemos específicamente el caso en nuestra categoría, el caso de fragancias, ¿sí? No podemos encasillar en el mismo insight, beneficio, reason to believe, cuando estás en categorías que de pronto no son funcionales o que categorías de un poquito más complejidad. A veces nos toca salirnos del cajón y empezar a entender que tenemos que adaptar el discurso para que el concepto funcione y logre transmitir lo que queremos que se entienda del producto sin necesidad de organizarlo en un cajón del cual no nos podemos salir. Muchas compañías de investigación de mercados en estos momentos tienen formas y estructuras completamente claras, establecidas y digamos que rígidas al momento de la evaluación. Mi invitación es aquí a que abramos un poquito ese espacio, entendiendo que obviamente vamos a tener que comunicar un beneficio, entendiendo que tenemos que comunicar un insight, un reason to believe, etcétera, etcétera, pero sin una estructura tan rígida, porque esto lo que nos exige es que el consumidor de alguna manera reprocese y replantee y racionalice tanto la información antes de entenderla, que al momento de evaluarla va a estar completamente sesgado. Lo que necesitamos es una receta que funcione dependiendo de la categoría que estamos evaluando y dependiendo de las cosas que realmente queremos que queden en el consumidor, ¿sí?
tenemos que entender que lo primero y lo último dentro de todo lo que escribamos es lo que más le va a caer al consumidor. ¿Qué es lo que le queremos transmitir y que le quede en la cabeza? Acuérdense de la pelotica que hablábamos de Humberto Polar, ¿vale? El otro punto es menos es más, ¿sí? Esos conceptos de 200 palabras con 1000 beneficios, como les digo, ingredientes, con aquí y allá, con muchas cosas, lo que hacen es desenfocar al consumidor y desenfocar la evaluación que estamos haciendo, ¿sí? Y creo que aquí nosotros, como marqueteros, muchas veces sentimos la necesidad de meter de todo. Uy, pero ¿cómo no le vamos a contar que este producto hidrata mejor que este otro? Bueno, ¿ese es realmente tu beneficio? ¿O es lo que te va a generar ese punto de diferencia? Lo que hemos encontrado es que un concepto de más de 70, 80 palabras es un concepto que ya empieza a fallar. Y le digo fallar porque en el momento de la evaluación empieza a tener menor calidad en las evaluaciones y menor calificación en las evaluaciones también, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy claros en que la innovación tiene que estar presente con su beneficio en pocas palabras para que el consumidor realmente se conecte. Sobre todo porque si lo vamos a comparar, recuerde que el consumidor no está viendo solamente un concepto, está viendo 2 o más conceptos y está haciendo que esto de alguna manera se desligue de su realidad, ¿vale? Y como último punto, nunca pierdas de vista la esencia de tu marca. He visto muchas veces que nosotros desde marketing empezamos a hacer unas innovaciones espectaculares que nada tienen que ver con la arquitectura de nuestra marca, que nada tienen que ver con el propósito que nosotros tenemos como compañía. Y ojo con esto, porque acuérdense que cualquier lanzamiento, cualquier producto que ustedes tengan, tiene que contribuir al final al equity de la marca. Pero más allá de contribuir al equity, tiene que estar alineado con esa arquitectura. Si no, va a sonar raro que una marca, por ejemplo, como Ésica, lance algo que no esté en línea con las personas de su target, ¿sí? Tenemos que estar súper alineados y realmente ser embajadores que cualquier producto, cualquier innovación que estemos testeando esté vinculada, ¿vale? Y por último, les quería mostrar un ejemplo en vivo y en directo de cómo nuestra innovación y cómo entender al consumidor y cómo ponerlo en el centro nos ha permitido mejores resultados, ¿sí? Lo vamos a ver específicamente para Sison, espero lo disfruten, va a ser un video.